Muy bien, hermanos, vamos a continuar nuestra exposición de la carta a los Gálatas. Estamos ahora en el capítulo 2. Gracias al Señor terminamos ya el capítulo 1. Pudimos ver muchas cosas importantes. Pero antes de poder continuar en este capítulo, o dicho, iniciar este capítulo, es necesario poder hacer un breve recordatorio, hermanos, de lo que hemos visto. Pablo escribe esta carta por una necesidad específica que las iglesias de Galacia estaban viviendo. Estas iglesias habían desviado su conducta o su doctrina a cosas que no eran conforme a la verdad. Ellos se habían apartado del evangelio verdadero, y esto por causa de algunos que pervirtieron el evangelio, algunos que perturbaban el alma de estos hermanos de la iglesia. Pablo, al enterarse de esto, escribe esta carta. Pero una de las cosas que hace Pablo también es refutar todos aquellos argumentos que se levantaban en contra de él. Porque Pablo había enseñado la verdad de la palabra del Señor en la iglesia de Galacia, pero las iglesias se habían desviado por una doctrina falsa que Pablo no había enseñado. Y que posiblemente esto ocurrió por muchos ataques que hicieron al oficio que Pablo tenía y al evangelio que él predicaba. Entonces él, en el capítulo 1, versículos 11 y 12, él dice que el evangelio que él está predicando, el cual predicó a las iglesias de Galacia, no fue un evangelio que fue entregado por los hombres. No lo recibió por hombre alguno, ni por ningún grupo de personas, sino que lo recibió por medio de una revelación de Jesucristo. Y esto es muy clave, porque el capítulo 1 y el capítulo 2 trata de argumentar esta realidad. Ya hemos visto de 6 argumentos, hemos visto 3. El primero, en los versículos 13 y 14 del capítulo 1, donde Pablo dice o cuenta cómo era su vida antes de conocer a Cristo. ¿Cómo yo puedo predicar un evangelio al que yo mismo odiaba? Al que yo mismo no amaba. Él predicaba algo ahora que antes él no amaba. Él predicaba ahora algo que antes él no amaba. El segundo argumento que dice Pablo es que ese evangelio que él lo está predicando es algo que lo recibió por la gracia de Dios cuando fue salvado camino a Damasco. Y un tercer argumento que vimos hace pocas semanas es que Pablo, al predicar ahora ese evangelio, Dios era glorificado. Si él no estaba predicando el evangelio correcto, no tenía por qué ser glorificado Dios, pero la respuesta del pueblo de Jerusalén era que glorificaban a Dios por causa de la vida de Pablo, por causa de la predicación que él estaba haciendo. Pero hermanos, ahora empezamos nuestro cuarto argumento. Y este cuarto argumento está desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Y este argumento consiste en que Pablo afirma que lo que él enseña es algo que es conforme a lo revelado por Dios. Él está predicando algo conforme a lo enseñado por parte de Jesucristo. ¿Y cómo se evidencia eso? Porque todos los apóstoles confirmaron eso. Y todos los apóstoles le dan la mano como señal de realmente estar confirmados en la verdad de Dios. Así que leamos estos versículos del 1 al 10. No voy a predicar todos, hermanos, porque es mucho, pero ya voy a explicar lo que voy a hacer con estos versículos. Así que acompáñenme en una lectura del 1 hasta el 10. Dice la palabra: entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Versículo 3. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio,
a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, a los de la circuncisión también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Así que, hermanos, lo que Pablo nos está mostrando aquí es un cuarto argumento por la cual el evangelio que él predica no es un evangelio según hombres. Y esto se da porque la enseñanza que él está dando es la enseñanza que había dado el Señor Jesucristo a todos. Y nosotros queremos, hermanos, en esta porción me he propuesto hacer una serie breve de ciertas cosas prácticas para nuestra vida, observando la vida de Pablo. Ciertas cosas prácticas al ver la vida de Pablo que nos ayudará a poder vivir un mejor entendimiento de lo que es la palabra del Señor. Y uno debe entender algo, hermano. En la Escritura uno puede recibir enseñanzas, creo que de tres formas, al menos veo de esa manera. Tres formas. Una, directamente por una revelación doctrinal. Es decir, la Biblia presenta una doctrina de forma clara. Por ejemplo, Dios es santo. ¿Sí o no? Eso está claro, Dios es santo. Pero también el Señor nos puede enseñar aplicando un mandamiento a esa doctrina. Si Dios es santo, los cristianos ¿cómo deben de caminar? En santidad. Entonces vemos ahí el mandamiento para poder aplicarlo. Pero también el Señor nos puede enseñar a nosotros observando la aplicación de esa doctrina, de ese mandamiento en la vida de los hombres. Y eso es lo que vamos a ver en esta serie. Vamos a observar a Pablo, aunque él no exponga en estos pasajes doctrina o mandamiento para la iglesia, lo que sí vamos a observar son prácticas que nos pueden ayudar a nosotros a poder caminar mejor el cristianismo. ¿Me hago entender? Esto es lo que la Escritura nos muestra al observar a los santos viviendo el cristianismo. Entonces, hermanos, el primer sermón que he preparado se titula Evita correr en vano. Evita correr en vano, y está sustentado en los primeros dos versículos de Gálatas capítulo 1, lo cual lo voy a desarrollar en tres puntos, como usted lo observa en la pantalla. La primera, la importancia de evitar correr en vano. ¿Cuál es la importancia que realmente nosotros debemos considerar para evitar correr en vano? La segunda, Pablo evitando correr en vano. Vamos a ver la descripción de esos versículos y finalmente voy a dar 7 exhortaciones para evitar correr en vano. Así que consideremos el primer punto, hermanos, la importancia de evitar correr en vano. Ahora yo te hago esta pregunta: ¿cuántas veces ha hecho cosas en vano? ¿Cuántas veces ha hecho cosas que no tienen sentido, que no tienen ningún propósito, que no tienen ningún valor? ¿Cuántas veces en tu vida has hecho eso? Algunas te traerán risa, otras te traerán profundo dolor. Personalmente, algo que me ocurrió, un ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, la maestra me dijo que era un cartel navideño, por lo menos eso yo entendí, navideño para una marcha que íbamos a hacer. Me esforcé como ustedes no tienen idea, lo hice muy bien. Llegó la marcha y adivinen qué, la marcha no era de Navidad, la marcha era en contra del Estado, como antes se hacía, las marchas que los colegios salían con todos los alumnos, y yo con mi cartel ahí abajo, con vergüenza, lo tapaba. Por ahí una madre de familia, no importa, álzalo, no importa. Lo hice en vano. Aunque eso es una cosa que al menos para mí es risa, hay cosas que no son tan de risa, ¿no? Hay cosas que nos duelen incluso. Y uno dice, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice tantas cosas que al final no trajeron ningún fruto? Que al final realmente no valió la pena. Nosotros experimentamos esas cosas.
Y al igual que este ejemplo, hermanos, cada uno de nosotros tenemos muchas cosas que contar, unas más vergonzosas que otras. Cada uno de nosotros hemos experimentado desde temprana edad y en distintos lugares este tipo de cosas, trabajar en vanos. Y algunas nos traen remordimiento, dolor y desánimo. Pero lo más preocupante, hermano, es que la vida cristiana también puede ser vivida de una manera vana en muchos aspectos. Usted tiene que estar consciente. Cuando alguien llega al cristianismo, no podemos desasociar la vida secular, la vida cristiana. Hay una sola vida del creyente, la vida cristiana. Pero cuando uno llega al cristianismo, hay muchas cosas en las cuales nosotros trabajamos vanamente. Hay muchas cosas en las cuales nosotros nos esforzamos, pero no hay resultados. Mientras estamos aquí en esta vida, muchas cosas que vivimos son a veces de vana manera. Y esto es obvio entenderlo de esa manera, porque nosotros estamos pasando en un proceso de santificación. Piense esto, alguien cuando no era cristiano y ahora se convierte en cristianismo, no significa que todo lo que está haciendo ahora realmente lo está haciendo bien. Hay muchas cosas que tienen que cambiar, y es el proceso de la santificación que Dios hace en nuestra vida. Pero déjame explicarte un poco mejor esto, hermano. Correr en vano no significa que no estás corriendo. ¿Entiende esto? Correr en vano no significa que no estás corriendo. Tú puedes estar corriendo, pero puedes estar corriendo en vano. Sino que significa que aunque estés obrando o haciendo cosas, no las estás haciendo correctas delante de Dios, incluso no estás dando el fruto que se espera. Por ejemplo, quiero ir un poquito más a tu corazón. ¿Cuántos de ustedes saben que necesitan ser pacientes? ¿Cuántos de ustedes necesitan o saben que necesitan ser pacientes? Todos, ¿sí o no? Ahora, ¿cuántos de ustedes se están esforzando por ser pacientes? Algunos, tal vez. Y de esos algunos, mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes están dando frutos de paciencia? ¿Me explico? Tú sabes el mandamiento, te esfuerzas en el mandamiento, pero no hay frutos de paciencia. Posiblemente porque estás corriendo en vano. No porque la meta sea equivocada, sino porque lo que estás haciendo muchas veces no tiene ciertas cosas que necesitas para correr correctamente. Y por lo tanto, aunque tú dices, pero yo me estoy esforzando, yo quiero ser una mejor esposa, yo quiero ser un mejor esposo, le estoy dando todo, pero no hay los frutos. Y aunque eres cristiano, tú dices, pero yo estoy confiando en el Señor, pero no hay los frutos. ¿Qué está pasando entonces? Posiblemente estás corriendo vanamente en unos aspectos de tu vida. Déjame darle otro ejemplo. ¿Cuántos de ustedes saben que deben escuchar la palabra de Dios predicada? ¿Se debe escuchar la palabra de Dios que hoy se está predicando? ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora, ¿cuántos de ustedes se esfuerzan por escuchar esta predicación? ¿Cuántos de ustedes están con toda la fuerza para decir, aunque el sueño esté allí, aunque el hambre, aunque el cansancio, voy a esforzarme? Ahora la pregunta es, ¿cuántos de ustedes están dando fruto de la predicación escuchada? Piensa un momento, ¿cuál fue la predicación que prediqué la semana pasada? Y peor aún, si te pregunto, ¿cómo la viviste? Ahora, mi pregunta es, ¿sabías que tenías que escuchar la palabra? Sí. ¿Te esforzaste? Sí, estuviste aquí, estuviste atento, pero ¿qué pasó con el resto? ¿Qué pasó? ¿Por qué no está dando ese fruto que necesitamos que nuestra vida dé? Entonces, hermanos, hay cosas en las cuales nosotros podemos estar corriendo vanamente. Venir todos los domingos aquí y congregarse puede ser también algo que no esté siendo corrido correctamente, que no esté siendo avanzado correctamente. Acercarte los miércoles, que debes hacerlo en el sentido de una responsabilidad de poder crecer en las cosas del Señor. Tal vez te acercas y no lo estás haciendo correctamente, no estás corriendo ese aspecto de tu vida correctamente. Entonces, hermanos, hay cosas por las cuales
nosotros necesitamos evitar correr vanamente. El Señor Jesucristo dijo claramente que por sus frutos los conoceréis. Ahora, necesitamos entender algo más, hermano. Permíteme ser un poco más profundo en este tema. Quiero mostrarte realmente esa necesidad y que posiblemente estás corriendo vanamente en muchos aspectos de tu vida. Mi pregunta es, ¿cuándo realmente buscas consejos para tu vida cristiana? Piensa esto. ¿Cuándo realmente tú tengo que buscar un consejo? ¿Cuándo realmente aparecen eso en tu vida? Cuando los problemas han explotado, cuando ves claramente que todo se ha salido de tus manos, cuando estás recogiendo los frutos amargos de una vida que ha corrido en vano. Piensa esto, hermano, eso es algo muy práctico. Si hay una distancia entre lo que conozco y lo que vivo, ¿cuándo reacciono a eso? ¿Cuándo comienzo a evitar correr vanamente? ¿Cuándo? Cuando todo está allí. Muchas veces hacemos eso, hermano. Muchas veces llegamos hechos pedazos a pedir recién un consejo. Pero ¿qué pasó antes? ¿Por qué no consideramos realmente evitar correr vanamente? ¿Por qué no evitamos correr sin sentido en esta vida cristiana? Así que, hermanos, hay una gran necesidad de evitar correr vanamente. ¿O aún tú no ves en tu vida que necesitas evitar esas cosas? ¿O aún tú dices, yo estoy haciendo todo bien en mi vida cristiana? ¿Realmente ves que hay algunas cosas que necesitas? Eso es una realidad en nosotros, hermanos. Yo que estoy aquí, aún necesito esas cosas. Aún necesito ver si no corro vanamente en esta vida. Por la gracia del Señor fui enviado a esta obra. Y me pregunto cada vez, cada semana, cuando tengo el tiempo, ¿realmente lo estoy haciendo bien? ¿Realmente estoy corriendo como aquel que corre dignamente? ¿O estoy corriendo de una manera vana? ¿Realmente mi vida como esposo la estoy corriendo bien? Muchas veces soy exhortado por mi esposa amorosamente. Y digo, wow, ¿por qué no hago cambios? ¿Por qué no hago ciertas cosas? Muchas veces es exhortado por tu esposo y tú dices, wow, ¿por qué no hago cambios? Hay muchas cosas, hermanos, que necesitamos ver en nuestra vida y tomar asunto a ello, porque posiblemente estamos corriendo de una manera vana. Quiero, hermano, que no digas, esto no es para mí, porque estás quitando toda la posibilidad de que puedas ver la necesidad de la palabra del Señor. Toda la necesidad que tienes tú, al igual que yo, es que evitemos correr vanamente sin ningún fruto. Pero ahora, hermanos, pensemos en nuestro segundo punto. Dicho ya la importancia de evitar, consideremos ahora un poco extenso lo que Pablo nos enseña. Y aquí yo quiero hacer una muy buena aclaración, hermanos. Hermanos, nosotros cuando vamos a acercarnos a la Escritura, para poder aplicar la palabra del Señor necesitamos conocerla bien. Piense esto, algunos que han trabajado en construcción o algo. ¿Usted con qué clava un clavo? ¿Con el juguete de su hijo o con un combo verdaderamente? ¿O con un martillo fuerte? O el martillo, ¿sí o no? Entonces tomamos la palabra. Pero ¿cuándo va a tener efectividad clavar ese clavo? Cuando le da en el clavo. Hay algunos que toman la palabra y se golpean en el dedo y no saben cómo aplicarlo. ¿Y eso es por qué? Porque no profundizan en la palabra del Señor. Porque no saben cómo tomar el mandamiento vivido en las personas, manifestado, enseñado en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, necesitamos poder profundizar, no extensamente, porque no es un comentario lo que voy a hacer, pero sí lo que sea necesario para poder aplicar este sermón a nuestro corazón. Así que, hermanos, primero consideremos que Pablo subió a Jerusalén. Miren lo que dice el versículo 1 y parte del versículo 2 de Gálatas capítulo 1.
Dice: entonces después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación. Aquí haremos 3 preguntas. La primera es: ¿cuándo visitó Jerusalén? ¿Cuándo Pablo visitó Jerusalén? Pablo dice que después de 14 años. Algunos dicen que posiblemente sea después de su conversión, 14 años. Otros dicen después de su conversión, más 3 años que hubo en el capítulo anterior, y más 14 años fue que visitó Jerusalén. No podemos concluir específicamente lo que pasó, pero lo que sí sabemos es que él visitó Jerusalén luego de estar en Antioquía. Sabemos que Pablo estuvo en Jerusalén por primera vez, luego de venir de Damasco, luego de su conversión, se fue a Tarso, y luego de Tarso, Bernabé lo fue a llamar, que él estaba en Antioquía, y lo llamó para estar en Antioquía. Y posiblemente creemos que él fue a Jerusalén por segunda vez desde Antioquía durante sus 14 años. Algunos dicen, hermanos, que esta visita que Pablo está haciendo a Jerusalén es la visita de concilio que se lleva a cabo en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15 es un pasaje muy importante, hermanos, muy importante, porque Hechos capítulo 15 enseña cómo los apóstoles resolvieron el hecho de la circuncisión que se quería demandar en los gentiles, o mejor dicho, querían imponer obras para su salvación. Y en Hechos capítulo 15, los apóstoles afirmaron de que no es así, que no debe haber este tipo de presión para los cristianos. Imagínense si estuviéramos hasta el día de hoy con ese tipo de práctica. Todos los que estamos aquí teníamos que habernos circuncidado, todos los hombres. Pero Pablo y todos los apóstoles en Hechos capítulo 15 afirmaron que no era así. Entonces, este pasaje, hermanos, creo yo que no es de Hechos capítulo 15, al menos por algunas razones. La primera es porque Pablo comienza a narrar cronológicamente su visita a Jerusalén. Después de 3 años visitó Jerusalén, y después de 14 años visitó Jerusalén. Si a él le importa dar el detalle de sus visitas, ¿por qué se saltaría una visita que está en el libro de Hechos, como es la visita de las necesidades de los hermanos de Jerusalén? En Hechos hay la primera visita, hay una segunda visita que es de necesidades, y hay una tercera visita que es del concilio. Esta creo que no es la que corresponde a Gálatas, sino la segunda. Ahora, hermanos, aunque algunos dicen esto no tiene mucha importancia, saber qué visita es o no, al menos yo creo que sí hay un grado de importancia. ¿Saben por qué? Porque Pablo, cuando está argumentando contra los enemigos, él está demostrando no solamente que su argumento es malo, que no es conforme a la verdad, como lo determinó el concilio de Jerusalén en Hechos 15, sino que también está demostrando que ellos son unos completos mentirosos. Porque las visitas a las cuales él estaba haciendo a Jerusalén no tienen nada que ver con el hecho de que él haya recibido un tipo de apostolado o un tipo de dependencia de Jerusalén, sino más bien él visitó esta ciudad por distintas razones. Pero ahora hagamos otra pregunta: ¿con quién visitó Pablo? ¿Con quién visitó Jerusalén? El texto dice que él visitó ¿con quién? Con Bernabé y también con Tito. Brevemente, hermanos, de Bernabé es un hombre excelente en la Escritura. Incluso cuando usted reconoce o se acuerda tanto de la historia de Ananías y Zafira, que es algo muy conocido, aquellos que vendieron sus propiedades y le mintieron a los apóstoles, antes de eso, ¿quién está? Bernabé. Bernabé hizo lo mismo, pero sin pecado. Él vendió sus propiedades y las entregó a las necesidades de la iglesia. Era un hombre íntegro, un hombre que realmente amaba al Señor. En Hechos 11, del 22 al 24, se dice de él lo siguiente: y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé y a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con un corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Era un hombre que realmente tenía una manifestación de madurez, de entrega al Señor, que incluso era llamado por los apóstoles
Bernabé por ser alguien de consolación. Entonces Pablo iba acompañado ¿con quién? Con alguien maduro en la fe. No iba acompañado con cualquier persona. Y no es que estemos despreciando, sino que hay una realidad por la cual Pablo hace esto. Pero también dice que iba con Tito. No se habla mucho de Tito en cuanto al libro de Hechos. De hecho, no se nombra a Tito en el libro de Hechos, pero Tito fue un hermano de confianza de Pablo. Fue alguien con el que caminó y extendió el reino de Dios con los gentiles. Incluso sabemos que Pablo le escribió una carta a este hombre. Entonces, hermanos, note esto. Ambos hermanos eran realmente personas comprometidas con las cosas del Señor. Ambos hermanos tenían una madurez y crecían en las cosas del Señor. Acompañaban a Pablo. Y esto es algo muy importante que nosotros debemos de notar, hermanos. Pablo no se juntaba ¿con quién? Con neófitos, en el sentido de caminar en ciertas cosas. Pablo no se juntaba con gente inconversa. Pablo amaba a los cristianos, amaba a los recién convertidos, compartía con ellos. Pero hay algo muy importante, en las obras misioneras, Pablo caminaba con gente de un carácter maduro en la fe. Y eso es lo que vemos en el libro de Hechos. Pero hay una pregunta más. ¿Por qué causa visitó Jerusalén? Primero debemos entender que Pablo narra sus visitas a Jerusalén como un tema central en la argumentación, porque aquí era el lugar donde los apóstoles del Señor Jesucristo se encontraban. ¿Por qué causa visitó? Hay, al menos creo que pueden ser dos causas, pueden ser una sola causa en estas dos. Pablo dice que subió a Jerusalén, ¿por qué causa? Por una revelación. Sabemos que Pablo se conducía mediante la revelación del Señor. Pablo llegó por primera vez a Jerusalén y salió de Jerusalén porque Jesús le había dicho que lo iban a matar. Salió de allí, se conducía por la revelación. Pero hay una segunda causa también que pudiéramos asociar con esto, que Pablo, cuando dice por causa de una revelación, se está refiriendo a la revelación que los hermanos de Antioquía tuvieron por medio de Agabo. Agabo había dicho que iba a haber una gran necesidad en Jerusalén y los hermanos de Antioquía enviaron a Pablo y a Bernabé llevando ofrendas para cubrir esas necesidades. Entonces no sabemos específicamente a qué se refiere esta revelación. Lo que sí sabemos es que Pablo se conducía por la revelación del Señor Jesucristo. Piense esto, en este primer punto que él visitó Jerusalén. Pablo visita Jerusalén, visita con hermanos maduros, y ¿qué más hace? Se guía por la revelación de Dios. Segundo punto, Pablo presenta el Evangelio. ¿Qué hizo allí el apóstol Pablo? El versículo 2 dice lo siguiente: aparte de decir, visité a Jerusalén y le presenté el Evangelio que predijo entre los gentiles. Y aquí algo muy importante, note esto, hermano. Necesitamos examinar muy bien esto para poder aplicar estas cosas a nuestra vida. Aquí la palabra presentar no significa predicar. Pablo no subió a Jerusalén para predicar lo que él estaba enseñando. Él no estaba en una posición de enseñar y los demás aprendiendo, sino que la palabra presentar significa someter a consideración. Es decir, Pablo hablaba y los demás ¿qué hacían? Analizaban y consideraban su palabra. Es decir, Pablo sube a Jerusalén y presenta, es decir, da a conocer a otras personas qué es lo que él estaba enseñando, pero esas personas estaban examinando lo que Pablo estaba enseñando. Este versículo aparece, esta palabra, presentar, aparece en Hechos 25:14, escuchen lo que dice. Como estuvieron allí muchos días, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey, diciendo, hay un hombre que Félix dejó preso. No te des idea de presentar, llevar a consideración, llevar a analizar lo que se estaba aconteciendo. Ahora, Pablo hace esto, y aquí nuevamente vamos a plantear 4 preguntas. ¿A quién le presentó esto? El texto dice, a los que tenían alta reputación. ¿Y quiénes eran ellos? Gálatas 2:9 dice Jacobo, Pedro y Juan.
Ellos estaban presentando la enseñanza de Pablo a estos hombres que tenían una alta reputación en la iglesia del Señor. Pero Pablo lo hace con un doble sentido. Lo dice que alta reputación, porque sí, ellos tenían alta reputación. Eran apóstoles, eran pastores de la iglesia de Jerusalén, pero también por algo muy importante. Los acusadores decían: los de la alta reputación son aquellos que te enseñaron a ti el Evangelio. Y Pablo dice: ok, yo voy a quienes, a los de alta reputación. Pero hay otra pregunta, la segunda pregunta: ¿cómo les presentó esta enseñanza? El texto dice: lo hice ¿qué? En privado. Note todo esto, hermanos, por favor. Lo hice en privado. ¿Y esto qué demuestra en la vida de Pablo? Una prudencia, algo dedicado a tratar con verdadera solemnidad, con verdadera prudencia, algo muy necesario que él debía hacerlo en privado. No en público lo hizo, sino en privado. La tercera pregunta: ¿qué presentó o qué sometió a consideración el apóstol Pablo con los que tenían alta reputación? Esto debe llamarnos la atención. ¿Qué es lo que presentó Pablo? El texto del versículo 2 dice: el evangelio que predicaba entre los gentiles. Note esto, hermanos. Pablo presentó el evangelio, lo puso a examinación delante de los altos que tenían alta reputación para que consideren el evangelio que él predicaba. Mi pregunta es: si allí estaba ahí estaba Pedro, estaba Jacobo y estaba Juan, mi pregunta es: ¿Pedro escuchó el evangelio que Pablo predicaba? Sí, porque en su primera visita Pedro estaba predicando con Pablo. Bernabé, que venía de Antioquía y que fue enviado de Jerusalén a Antioquía, ¿conocía el evangelio que Pablo estaba predicando? Sí, Bernabé lo conocía. ¿Pablo mismo sabía el evangelio que estaba predicando? Sí. La pregunta es: ¿por qué Pablo puso a consideración su enseñanza delante de hombres que tenían alta reputación? Y esta es la clave, hermano, para poder aplicar la palabra del Señor a nuestras vidas. ¿Por qué Pablo lleva su enseñanza que sea examinada si los hombres ya conocían lo que él predicaba? ¿Por qué? Y la respuesta es que Pablo sometió su enseñanza a ser probada, no por causa de él, sino porque habían personas que estaban levantando rumores a la predicación de Pablo. Habían cosas que decían mal de Pablo, y Pablo dice: ok, yo presento mi causa y ustedes examínenla. Yo estoy confiado en lo que he predicado, pero voy a llevarlos a ustedes para que lo examinen. Aunque ustedes han escuchado lo que yo predico, examinen mi obra entre los gentiles. Y Pablo hace algo muy valioso como un creyente: llevar su causa a ser examinada. Pero hay una cuarta pregunta: ¿para qué lo presentó? ¿Pablo podía haberse negado a hacer eso? Piense esto, hermano, y esto son cosas muy prácticas para nosotros. ¿Pablo podía haberse negado a llevar su evangelio a ser expuesto, a ser examinado delante de todos los hombres? Posiblemente sí. Pero Pablo da una declaración muy importante que es la que nosotros necesitamos aplicar a nuestra vida. Él dice: para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pablo enseña esto, manifiesta esto, pone a consideración para cerciorarse de qué? De que no había corrido en vano. Pablo se presenta ante los de alta reputación manifestando su evangelio para que ellos digan si lo que había hecho anteriormente y la forma que vivía realmente era vana o sin valor. Pero nosotros sabemos que Pablo no corría ni corrió en vano, pero esto lo hizo a causa de ¿quién? De sus enemigos, y algo también muy importante, a causa de la condición en la cual él sabe que es delante del Señor. Piense esto, hermano, que Pablo venga y exponga el evangelio y diga: examínenme, cuando fue alguien llamado por el Señor, cuando fue alguien que fue comisionado por Dios mismo. Pablo hubiera reprendido a esos hombres y le hubiera dicho: ustedes conocen lo que yo he predicado, ¿por qué escuchan a otras personas? Pero Pablo, ¿qué hace?
expone su causa y dice, ustedes examinen. Yo estoy confiado, ustedes examinen. Así termina, hermanos, esta porción de la Escritura. Pero ahora hay una pregunta que tal vez te estás diciendo. ¿Y qué tiene que ver esto con mi vida? ¿Cómo aplico esto a mi vida? ¿Cómo realmente hago que esto me evite caminar en vano? Bueno, hay 7 exhortaciones que quiero que tú veas aquí. Y voy a empezar desde la más básica. Y es la siguiente. Que para evitar correr en vano se necesita ¿quién? Al Señor Jesucristo. Todos los que estamos aquí, sí, todos los que estamos aquí, hemos nacido corriendo ¿en qué? En vanidad en nuestra vida. Todos los que estamos aquí, nacemos corriendo en vanidad. Corremos sin dar fruto, corremos sin algo que aproveche a nuestra vida. Todos nacemos así, en esa condición. Separado de Cristo no hay nada que nosotros podamos generar de valor para la eternidad. No hay absolutamente nada. Piensa en esto. Todos los estudios, toda la conducta moral que tú quieres llevar, toda tu posición económica, tu gran reputación, tu fama, tu belleza, lo que tú consideres más importante, nada de eso sin Cristo va a traspasar la eternidad. Todo será consumado, todo será quemado y nada te ayudará a que puedas tener una vida agradable, sin sufrimiento. No podemos correr sin Cristo Jesús. Así que evitar el correr en vano primero comienza con buscar al Señor. Poner tu confianza en Él. El Señor Jesucristo dijo, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Así que tienes una gran oportunidad. Ven al Señor. Deja de correr en vano. Deja de esforzarte por cosas que no van a traer riquezas en la vida venidera. Esfuérzate por conocer al Señor. Y eso empieza cuando te arrepientes y confías en Él. Pero hay una segunda cosa. Para evitar correr en vano se necesita la guía de la palabra del Señor. Note esto. Pablo salió de Jerusalén por la revelación del Señor. Y Pablo vuelve a Jerusalén, ¿por qué cosa? Por la revelación de Jesucristo. Porque Dios le reveló que tenía que ir a Jerusalén. Entonces Pablo se conducía por la revelación. Ahora, ¿nosotros cómo hemos de conducirnos? ¿Por revelación? ¿Porque tuve un sueño? ¿Porque Dios me dijo estas cosas? No, sino por la palabra del Señor. Allí encontramos nosotros la guía para poder ser encaminados y poder evitar correr en vano. Para poder evitar conducirnos en un camino por el cual el Señor no quiere que vayamos. Evitemos correr en vano en base a la palabra del Señor. Pero hay una tercera exhortación. Para evitar correr en vano se necesita compañerismo cristiano. Escuche bien, para evitar correr en vano se necesita compañerismo cristiano. La vida cristiana individual, sin ningún anhelo de caminar con otros, es vana y no está presente en la Escritura como algo dado por Dios. No hay un cristianismo individualista. Eso el Señor no enseña. Si tú caminas de esa manera, estás caminando, corriendo vanamente. Porque el Señor no ha establecido que su pueblo camine solitariamente, sino como un solo pueblo unido. Pablo está confiando de que quien le había permitido experimentar el nuevo nacimiento también le había permitido introducirse en el pueblo del Señor. Él no estaba pensando vivir una vida cristiana sola. ¿Con quién fue Pablo a Jerusalén? Fue con Bernabé y con Tito, hombres maduros en la fe. Por ende, hermanos, quienes viven de esta manera como cristianos solitarios, sin ningún compañerismo cristiano en su iglesia local, manifiesta que no sabe vivir el cristianismo. Eso es algo muy claro. Tal vez tú digas, nadie se da cuenta, hermano. Eso es claro. No hay forma de poder tapar eso. Si tú vives tu vida cristiana individualmente, estás caminando en muchas cosas vanas, muchas cosas que no te van a dar fruto. Alguien puede decir, yo soy cristiano, pero no quiere compartir con sus hermanos.
Esa no es la vida que el Señor nos da. Pablo caminó con Bernabé y Tito y caminó con muchos hermanos. Y aunque muchos lo abandonaron, el deseo de él era caminar con los hermanos. Este tipo de personas lo que manifiestan es ignorancia de la palabra del Señor. Manifiestan orgullo en sus corazones, inmadurez, algunos una doble vida y otros una falsa profesión de fe. Algunos que dicen ser cristianos y viven su vida cristiana individual, sin tener esa coinonía con creyentes, manifiestan posiblemente una falta de verdadera conversión en su vida. Pero permítanme darte una cuarta exhortación. Y para evitar correr en vano se necesita mucha humildad. Para evitar correr en vano se necesita mucha humildad. Considera la humildad que se necesita para que coloques a prueba tu vida delante de otros cuando crees que tienes la razón. Pablo, ¿qué hizo? Él tenía la razón, pero la humildad que él manifestaba lo llevó ¿a qué? A someter su enseñanza, su causa, su obra, a que otros puedan examinar y puedan dar un veredicto. Eso demandó humildad. Hay muchos o hay algunos que son necios en su propio entendimiento. Creen que saben cómo aplicar la palabra de Dios en su vida porque en algún momento la escucharon. Yo escuché eso, hermano, yo sí sé, hermano. No hay necesidad de que me lo repitan. Eso no es lo que la Biblia enseña. No hay necesidad porque lo escuché. No es así. Ellos son cristianos orgullosos, aunque escucharon y saben que necesitan humildad, no la pueden manifestar. Ellos necesitan ser confrontados con humildad, recibir la corrección con humildad, y ahí van a dar fruto de verdadera humildad, fruto del Espíritu de Dios. Considera, hermano, que nuestro mayor ejemplo de humildad fue el Señor Jesucristo. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si el Señor dice aprendan de mí humildad, ¿qué nos está diciendo indirectamente? Ustedes son hombres orgullosos, necesitan humildad en su corazón. Y Pablo, aunque era un hombre que había tenido mucha revelación, más que sus otros apóstoles, más que otros apóstoles, a pesar de todo eso, manifestó humildad, llevando su causa ¿qué? A ser sometida, a ser probada. Ahora, hermano, piense esto: ¿qué orgullo hay en aquellos que no quieren exponer su vida muchas veces? ¿Qué orgullo hay? Se creen mejor que el Señor Jesucristo, se creen mejor que los apóstoles como Pablo, se creen hombres que no necesitan ayuda de nadie, sino que el consejo que ellos tienen es suficiente. Quinta exhortación, hermanos: para evitar correr en vano se necesita reconocer nuestra debilidad. La humildad está cargada de una fuerte demostración de humildad. Esto no se separa, hermanos. Un hombre humilde demuestra claramente que es un hombre que entiende su debilidad. Los humildes son débiles delante de Dios, como Pablo. Se consideran menos delante de sus hermanos, como Pablo, pero son fuertes y contundentes ante los enemigos de la verdad. Porque esa es la verdadera debilidad. Debilidad delante del Señor, pero fortaleza en el Señor para combatir cualquier tipo de pecado. El débil reconoce que necesita al Señor Jesucristo, al pueblo de Dios, para caminar en su vida cristiana. Y esto Pablo le enseñó claramente, hermanos. Nuevamente, Pablo no nos está enseñando aquí la doctrina ni los mandamientos en estos pasajes, pero Pablo nos está enseñando cómo se ve a alguien que camina bajo la doctrina y el mandamiento del Señor. Pablo expuso su evangelio, lo que él predicaba. ¿Saben por qué? Porque él dijo una vez en Corintios: el que crea que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Pablo estaba consciente de eso. Pablo decía: yo sé lo que estoy creyendo, pero yo sé también algo: el que crea estar firme, también considere que puede caer. Entonces Pablo manifestó la debilidad de su propia vida. Hermanos, y ese es el llamado de nosotros. Un hombre que evita correr vanamente es un hombre que reconoce su debilidad.
Es un hombre que reconoce que puede fracasar muchas veces, que puede cometer pecados, hermanos, que puede fallar a su esposo, a su esposa, a sus hijos, que puede fallar porque es un hombre débil, pero es alguien que quiere evitar correr en vano. Exhortación 6, hermanos. Para evitar correr en vano se necesita tratar con todo aquello que llega a ser alarmante en tu vida. Piensa esto. Para evitar correr en vano se necesita tratar con aquellas cosas que pueden ser alarmantes, o que tú estás viendo alarmante en tu vida. Pablo, ¿por qué causa subió a Jerusalén y presentó su evangelio? ¿Fue por él? ¿Fue porque él necesitaba que la gente le diera aprobación? No, ¿fue por qué? Porque había gente que estaba acusándolo a él de predicar un falso evangelio. Y eso que es alarmante para él, él dice, ok, yo voy a llevar mi causa a ser examinada, mi evangelio a ser examinado para que ustedes determinen si es correcto o no. Entonces, hermanos, nosotros somos llamados a llevar nuestras causas, a no dejar nuestras causas sin ser tratadas. Si hay algo que está haciendo ruido en tu vida, llévalo a consideración. Si hay algo que en tu conciencia te acusa, llévalo a consideración. Si hay algo que no tienes paz en tu vida, llévalo a consideración. Si hay algo que dentro del matrimonio no ha estado sincronizándose bien, llévalo a consideración. Porque muchas veces podemos estar equivocados, pero a la vez también firmemente convencidos de que lo estamos haciendo bien. Y hay cosas que se levantan como alarma a nuestra vida para decirnos, necesitas examinar esto para que no corras en vano. Necesitas examinar estas cosas para que no veas los frutos después y digas, ¿por qué no corregí antes? Necesitas examinar esas cosas. Y finalmente, hermanos, para evitar correr en vano se necesita ser intencional en dar a conocer tus luchas. Pablo fue llevado en cadenas hasta Jerusalén. Pablo fue arrastrado y dice, no, yo no quiero, no me lleven a Jerusalén. No fue así. Él fue voluntariamente obedeciendo a su Señor y presentó su causa a los que tenían alta reputación. Esto nos enseña, hermanos, que hemos de buscar diligentemente tratar ciertos aspectos de nuestra vida con hombres y mujeres maduros. Necesitamos eso en nuestra vida, hermanos. Necesitamos llevar nuestras causas, comentárselas a ellos. Pero sabiendo algo, hermanos, Pablo lo hizo en privado. Es decir, que debe haber una prudencia en nuestra vida. Nuestras luchas, nuestras dificultades, no podemos lanzarlas así nomás, porque muchas veces no son tratadas correctamente. Tus problemas muchas veces los lanzas nada más a cualquier hermano y no estás recibiendo la ayuda necesaria para poder evitar correr en vano. Entonces, hermano, Pablo va y ¿qué hace? Lo enseña en privado. Obviamente lo hace porque había falsos hermanos que querían entrar encubiertos y distorsionar todo lo que él decía. Pero él lo hace en privado y nos muestra la prudencia. Y hermanos, esto no se trata de una rendición de cuentas, no se trata de una supervisión de todo lo que tú haces, algún control que alguien tiene sobre ti y que tengo que darle informes cada día de lo que yo hago. Esto no se trata de esto. Esto se trata de caminar con sabiduría, sabiendo que somos hombres necesitados delante del Señor. 3 pasajes de Proverbios dicen lo siguiente: el camino del necio es recto a sus propios ojos, más el que escucha consejo es sabio. Proverbios 12:15. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Y Proverbios 9, del 8 al 9 dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, reprende al sabio y te amará, da instrucción al sabio y será aún más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Hermanos, muchos de ustedes tienen mucha sabiduría y gloria a Dios,
Y me encanta ver la sabiduría de Dios obrando en su vida. Y aprendo de esto. Pero deben de entender algo. Si pides consejo, la sabiduría te hará más sabio a ti. Esto no se trata de que yo me sé todo. Esto no se trata de esto. Esto se trata de caminar en sabiduría, evitando, hermanos, correr en vano. ¿Cómo evitamos correr en vano? Pablo lo demostró. Había una causa contra él. Examinen ustedes si es verdad o no, porque yo no quiero correr en vano, no quiero desperdiciar mi vida, quiero vivirla para el Señor. Antes de que dé frutos malos, quiero que hoy me corrija y quiero ver si realmente estoy viviendo para la gloria de Dios o no. Oremos, hermanos.